Señores, bienvenidos al canal, comenzamos. Como ya sabemos, Ucrania está llegando a un punto de agotamiento. Y es que es comprensible. Van 2 años de guerra, la mayor apuesta de la OTAN auspiciado por Occidente ha fracasado. Por más que se quiera vender algunas victorias, como por ejemplo en este momento en la zona de Krinky, pues lo cierto es que nada es realmente relevante. Si vemos todo el mapa, pues vemos que ha habido nada más que continuos fracasos, lamentablemente para Ucrania, y que la situación pues no pasa ya más de meras victorias tácticas que podrían existir en algún momento, y obviamente el mando político ucraniano, como suelen hacer los políticos, pues venden una historia, venden una propaganda. Esto para seguir aumentando la moral de sus tropas y también para vender algo a los patrocinadores. Es completamente normal. Cualquiera de los bandos involucrados, si tiene necesidad de decirle algo a sus patrocinadores o a sus aliados, pues que les pueda beneficiar, pues lo van a hacer. En este caso para Ucrania, por ejemplo en el caso de Krinky, realmente no hay muchos avances. Ahora, digamos, ¿qué pasa si Ucrania se decide a lanzar una gran operación aquí? Pues la artillería pues los va a barrer. Precisamente, para empezar, el río Dnieper está muy difícil de cruzar. Necesitan construir un puente. Estas islas están con estos pequeños ríos. Y además que estas islas están siendo bombardeadas también por la artillería rusa, están siendo barridas. Y además, ya obviamente las fuentes ucranianas no lo muestran, pero hay también bastantes bajas en esta zona. Y obviamente también los rusos, pero sabemos que Rusia puede aguantar muchísimas bajas, es parte del estilo de guerra que han llevado casi desde el comienzo, desde guerras muy anteriores. Hablamos de Napoleón y Hitler. En aquellas épocas, pues los soviéticos y antes con Napoleón, el Imperio ruso, pues no escatimaba en esfuerzos o en cuántas bajas tengan con tal de derrotar al enemigo. Obviamente echan mano del recurso que tienen, ese recurso de la mano de obra. Bueno, Ucrania no se puede permitir eso. Ucrania tiene que limitar sus bajas, además que la doctrina OTAN en la que se basan ahora pues les obliga también a eso, ¿no? Pero están teniendo bajas en esta zona de Krinky, obviamente no lo muestran, y además estas islas pues no son las más adecuadas para establecer un puente logístico, y se requiere un puente logístico importante para abrir por lo menos acá 15 kilómetros en espacio para ir acumulando fuerzas y intentar proyectarse. Pero vamos, el agotamiento de Ucrania es obvio, ya la situación simplemente está a punto de colapsar, porque debemos recordar una cosa, las fuerzas cuando van hacia la ofensiva pues destinan lo mejor que tienen, destinan todo lo que pueden ofrecer. Sin embargo, esta contraofensiva en Ucrania pues ya está completamente parada, ha fracasado, por más que en algunos sectores de los propagandistas occidentales y sobre todo ucranianos quieran decir que continúa, pero vamos, ya no se puede ocultar esto. Esto se paró, esto es lo que consiguieron. Desde un comienzo se dijo que era importante lo de Kopani y también en Novoprokopka, que debían ampliar todo esto, pero vean, siguen las tropas rusas rodeando. Podría darse el caso que ahora comiencen a cerrar esto. ¿Qué pasa de las tropas ucranianas que siguen aquí, al sur de Robotine, frente a Verbove y frente a Novoprokopivka? Es cierto que están intentando algo hacer acá en la zona de Novoprokopivka, pero obviamente las fuerzas rusas pues mantienen sus posiciones y vamos que todo se va a mantener como siempre ha estado, es lo más probable. Bueno, frente a esta situación, también frente a la posibilidad de que Estados Unidos cada vez no le esté dando más importancia al frente ucraniano y ponga más atención al frente israelí, pues sobre todo si Israel tiene que lanzar una operación que le demande involucrar todas sus fuerzas y de esta forma Hezbollah puede aprovechar, porque ya sabemos que si Israel en Gaza le toma todas sus fuerzas, intentar o destruir, así destruya Hamas. Pero si esto le toma demasiado esfuerzo, si demasiadas fuerzas israelíes se ven involucradas en Gaza, pues ¿qué va a pasar? Como ya sabemos,
Hezbollah va a decir, aquí podemos hacer algo, tenemos alguna oportunidad, y van a comenzar desde el sur del Líbano a atacar. Ahora, ¿por qué es importante esto de Hezbollah? Porque en el año 2006, pues como ya saben, hubo una guerra de Israel contra Hezbollah. Israel invadió el sur del Líbano. Sin embargo, acá interesantemente, Hezbollah le sacó un empate a Israel, pero sobre todo por esto, ¿no? Vean la zona geográfica. Es una zona de montaña, hay muchos valles, hay mucha montaña, y obviamente pues esto es ideal para colocar campos de minas, posiciones de tiradores antitanque y todo ese asunto. Entonces, si Hezbollah entra en acción, pues ahí tiene que entrar a rescate Estados Unidos. Estados Unidos va a tener que usar toda la ayuda que le está mandando Ucrania para darle a Israel. ¿Ven cómo se conjuga esto? O sea, una guerra que hay en Medio Oriente influencia en la guerra que hay en Europa. Es precisamente por los actores involucrados. No es que estén relacionados directamente, sino indirectamente. Ahora también, ¿cuáles son los patrocinadores, los auspiciadores de Hezbollah y de Hamas? Pues Irán. Irán, aliado de Rusia. Vean cómo se involucra todo en esto. Pero bueno, todo dependiendo de cómo le vaya a ir a Israel, que intentan asaltar la franja de Gaza, no, el norte de Gaza, porque ya el combate urbano es otra historia. Si esto realmente llega a escalar, pues Ucrania no tendría más fuentes de suministro. Entonces el agotamiento ya sería patente y ya no se podría ocultar. Porque debemos recordar una cosa. ¿Recuerdan ustedes hace, por ejemplo, un año cuando los ucranianos tuvieron una victoria aquí en la zona de Kupiansk? Como la propaganda decía pues que los rusos un poco más eran unos tontos, que no sabían hacer nada, que ya estaban derrotados, y un año después pues las cosas cambian. ¿Recuerdan cómo pasaba en la situación en Bakhmut? Recuerdan que en Bakhmut pues decían que los rusos es una picadora para los rusos están acabados, y que por ejemplo Rusia debería rendirse, y que en Bakhmut pues iba a ser el fin del ejército ruso, que incluso las fuerzas Wagner atacaban con palas, o sea, mostraban incluso fotografías donde los soldados rusos no usaban fusiles, sino usaban palas, y como si fuese la Primera Guerra Mundial, cargaban contra los defensores ucranianos. Solo que en la Primera Guerra Mundial se cargaba a bayoneta. Acá pretendían hacer creer a la gente que cargaban con palas. Bueno, todas esas cosas son parte de la propaganda, ¿es cierto? Pero bueno, ya saben cuál ha sido la propaganda de Occidente, y sin embargo, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Pues que es cierto, con grandes bajas, pues Wagner logró tomar acá Bakhmut, también le causó bajas importantes a Ucrania, que ese era el objetivo, en el fondo, porque recordemos que el objetivo de Rusia es desmilitarizar Ucrania. ¿Qué significa eso? Dejarlos sin militares, porque todos los ucranianos que tienen esta posición contraria a Rusia, pues son muy entusiastas en esto de la guerra y están obviamente involucrados en el ejército. Así que desmilitarizar Ucrania también significa acabar con estas fuerzas antirrusas. Y para eso hay que dejar a Ucrania sin militares. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Pues llevando a Ucrania a enfrentamientos directos. No ocupando territorio, sino haciendo que los ucranianos se continuamente presenten en batalla. Y bueno, Bakhmut era eso, era una picadora, era un sector focalizado donde se podía causar grandes bajas a Ucrania. Hasta algunos dirán, bueno, también Rusia, pero es que Rusia puede permitirse esas bajas, esa es la diferencia. Ucrania está en su 7º, 8º, 9º llamamiento, en cambio Rusia ha hecho un llamamiento parcial, ni siquiera uno total, ni va en varios llamamientos, sino solo uno parcial. Aquí vemos la diferencia de recursos. Entonces Rusia se puede permitir determinadas estrategias, como una guerra de desgaste. Bueno, debemos recordar que se decía en Bakhmut, y ese es el asunto para creerle o no a Occidente. Occidente nos dijo que Bakhmut, los rusos estaban perdiendo, que eran unos incompetentes, que ya era su final. Incluso después de lo de Bakhmut vino que Putin se estaba muriendo, que iba a haber una guerra civil en Rusia. También nos decían eso, hay que recordar que iba a haber una guerra civil. Pero ¿qué pasó meses después? Todo es mentira. La contraofensiva ucraniana.
viendo ese sector. También te decía que no, que sacaban videos propagandísticos anunciándolo. Algo curioso porque ya sabemos que la guerra de movimientos debe contar con sorpresa y velocidad. Y aquí muy importante, y lo primero, sorpresa. ¿Cómo pretendes la sorpresa si estás sacando videos propagandísticos que vas a lanzar una contraofensiva un mes antes? Pero en fin, al menos te quedaba la velocidad. Y es lo que le sugirieron los mandos de la OTAN, pero tampoco hicieron caso. Bueno, porque el primer intento pues fracasaron en estas zonas, en estas zanjas avanzadas, bueno, estas zonas defensivas, que eran las destinadas a detener a Ucrania, sino eran simplemente para canalizarlas, como se hizo en la zona de Robotine, donde los canalizaron acá, en esta parte. Pero bueno, nos decían que bueno, la contraofensiva ucraniana con las poderosas armas occidentales iban a destruir las fortificaciones rusas y que iban a llegar hasta Melitopol y Verdiansk y así cortar el suministro y aislar a Crimea y todo eso. Bueno, una vez más no pasó nada de eso. O sea, todo lo que nos dicen los medios occidentales, la Deutsche Welle, la BBC y todos esos medios, no termina siendo cierto. Y este es el problema. Se vende a la comunidad internacional una postura, una opinión. Bueno, pero uno puede decir, bueno, será sesgada, no será sesgada. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Con los hechos. Si nos dicen que Rusia va a ganar en tal operación, pues les creeremos, ¿no? Pero cuando no resulta cierto, pues entonces ya no les creemos. El problema es que ya varias veces nos han dicho cosas y resulta mentira. Pero bueno, siguen en lo mismo, no cambian de parecer. Y ya sin decirlo, pues ya están comenzando a presionar a Ucrania para que inicie las negociaciones, cosa que el mando ucraniano no quiere iniciar las negociaciones, porque iniciar negociaciones significaría la derrota militar de Ucrania, básicamente, con tanto lo que se ha dicho. También significaría, aunque no lo digan directamente, pues la derrota de Occidente, porque según Occidente, que está en su empeño de destruir a Rusia o al menos debilitarla, era pues que poner a Rusia en una posición que ellos, los rusos, llamen a negociar para salvar lo poco que les quedara. Pero no, ahora es la OTAN quien insinúa al presidente Zelensky, le están diciendo más o menos, a ver, ya inicia conversaciones. ¿Por qué? Porque ya se ha estancado, es obvio, ya no se puede más, ya han perdido la capacidad de hacer ofensivas con algún valor estratégico. No se ha podido, simplemente la ofensiva que debía tener algún valor estratégico era la ofensiva en Zaporilla, y esto es lo que ha conseguido. Simplemente la zona de Robotine y nada más. Se acabó. Están a la defensa sin capacidad de ofensiva con valor estratégico los ucranianos. ¿Y qué pasa con Rusia? Pues están pasando de la defensa a tener una ofensiva corta, una ofensiva en corto en Avdiivka. Entonces son los rusos los que más bien están a la iniciativa. Como dijo Zaluzny, las cosas se han estancado, y como dijo el presidente Putin, las cosas no están estancadas. Rusia continúa y esta es la prueba. Están continuando los rusos, así que en realidad las cosas no están estancadas. Rusia de a poquitos, pero va ganando. Y este es el asunto. ¿Cuál es la prueba de esto? Que Rusia no se ha quedado en la mera defensa, sino que tiene ya una ofensiva corta, una iniciativa en corto sobre Avdiivka. Entonces ellos tienen la iniciativa, presionan. Ahora alguien podrá decir, bueno, y lo de Krinky con Ucrania. Pues vamos, vean esto, cómo se rodea Avdiivka, 2 pinzas, la zona más fortificada de Ucrania, versus Krinky. O sea, no hay punto de comparación. Lo que se hace en Krinky y lo que se está haciendo en Avdiivka. En Krinky, por ejemplo, vean, es esta franja, y detrás que hay unas islas con unos riachuelos y el río Dnieper, que es una enorme zanja con agua. O sea, no es viable tender un puente logístico, y el terreno a donde va a llegar pues es solo una franja. Hay que recordar, hay que medir las cosas en su dimensión. Puede ser un éxito táctico ya, pero no es relevante, de ningún modo es relevante. Y ahora hasta los mismos sectores ucranianos y pro-ucranianos lo dicen, no es relevante en realidad, que puede prometer por el mundo de las posibilidades. En cambio, lo de Avdiivka es la posición más fortificada de Ucrania. Los rusos están avanzando en una pinza. Ahí Rusia compromete bastantes medios aquí. Hay la posibilidad de que se convierta en una nueva Bakhmut. O sea, esto sí es importante. Es decir, Rusia
de estar en la defensa, en una posición defensiva, pasa a la ofensiva. Otra vez, es una ofensiva en corto, pero es una ofensiva. Es decir, tiene la iniciativa. En cambio, Ucrania pues ya ha perdido. Ahora, otra vez, en el pensamiento OTAN, si no tienes la iniciativa, pues perdiste. Ellos siempre son de atacar primero, la guerra de movimientos, la guerra relámpago y esas cosas. Con sorpresa y velocidad, hay que recalcar eso, porque sin sorpresa ya la mitad está caído. Ahora, si no tienes velocidad, pues olvídate, ya está en guerra de movimientos. Pero en fin. Bueno, para el pensamiento OTAN, para los manuales de la OTAN, pues tiene que haber la ofensiva, ¿no? La guerra de movimientos que ellos tanto predican. Pero bueno, eso ya no existe, ya no hay esa capacidad en Ucrania en este momento. Entonces, Ucrania ya está agotada, y eso ya es, es casi definitivo. Ucrania ya está agotada, Rusia está en la iniciativa. Se sabe que Rusia está en la producción de 1,5 millones de municiones de artillería. Sí, imagínense, por mes, 1,5 millones de municiones de artillería por mes. Además de que sumarle toda la munición que pueden comprar de Corea del Norte. O sea, hay munición de artillería, pero para saturarlo todo. Otra vez debemos recordar las diferencias. La OTAN y todo su armamento en cuanto a artillería se refiere enfocado a la supresión, es decir, golpear un punto en concreto. Un punto de la vía en concreto, un edificio en concreto, a lo mucho una instalación en concreto. Pero ¿qué hace Rusia? Pues la saturación. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en cuanto a la saturación y a la supresión? A ver, vamos a ir aquí a este mapa que se ve mejor. El asunto es que la saturación, la supresión, se requiere bastante tecnología, obviamente, mayores costos, pero golpea puntos específicos, ¿no? O sea, puntos de mando y control, almacenes de municiones, todo muy puntual, un edificio puntual, una zona en puntual, unas cuadras, por ejemplo, no unas cuadras, sino un edificio puntualmente, o una batería de artillería en puntual, cosas así. Todo muy preciso, todo muy de película, porque en las películas se ve bastante eso. Obviamente se requiere tecnología de última generación y todo ese asunto. Entonces, ¿qué haría pues la OTAN? Golpearía algún edificio, por ejemplo, de Avdiivka. Ahora, Rusia también lo puede hacer con las municiones Krasnopol, o puede bombardear, por ejemplo, una instalación como esta instalación de carbón, pero Rusia lo haría pues con misiles Iskander o municiones Krasnopol. Los HIMARS o los ATACMS también servirían por el lado de Occidente. Pero ¿qué suele hacer pues Rusia? Pues Rusia satura, es decir, barre todo. ¿Y por qué tiene esa capacidad de saturación? Porque, por ejemplo, su munición de artillería es de menor costo, su artillería también es más sencilla, precisamente destinada a saturarlo todo. Es decir, si van a bombardear a Avdiivka, no van a buscar edificio por edificio, o algún edificio, por ejemplo, este de acá estratégico, ¿no? Donde está algún mando ucraniano, pues no lo van a hacer así, simplemente van a barrer toda la cuadra, así. O sea, y obviamente por suerte, buscando algo, o sea, saturándolo todo, siempre algunos proyectiles van a caer ahí, cumpliendo el objetivo, pero además, como suele suceder en las formaciones militares, alrededor también hay algunos objetivos secundarios y barren todo eso. Entonces vemos que las fuerzas rusas siempre van a buscar la saturación, porque también, por eso precisamente, porque piensan en saturación, su material bélico está diseñado para ello. En cambio, Occidente, como busca la supresión, es decir, la alta precisión, su material bélico está pensado también para eso. Pero vemos que en esta guerra, que no está funcionando la supresión, es decir, golpear un edificio en concreto o una pieza de artillería en concreto, no está funcionando. Lo que está funcionando es barrerlo a todo con saturación. Entonces, Rusia tiene ya, millones y millones de municiones de artillería por año, ya están fabricando, y ahora están comenzando a recuperar las capacidades que tenían en la Unión Soviética en cuanto a producción. Y ahora también es posible en Rusia, ¿por qué? Porque la munición de gama media, o esta munición de artillería, o en cuanto más sencillo es un sistema de armas, número uno, es más barato, número dos, más fácil de producir, y número tres, pues las fábricas no requieren tanta tecnología ni tanto personal especializado.
no requieres, no se te va a hacer más complicado y caro montar una fábrica de eso o reactivar una fábrica de estas, ¿no? Entonces también la producción no es también tan exigente, no es tan complicado ni demora tanto. Por lo tanto, Rusia se basa bastante en esto, este material de gama media, y puede fabricarlo masivamente. ¿Por qué? Porque siempre piensan en términos de guerra masiva, de guerra de alta intensidad. En cambio de Occidente, que siempre está pensando en las guerras ahí de baja intensidad, de precisión, guerra relámpago, guerra de movimientos, y no les sale. Si ustedes escuchan, por ejemplo, a los analistas occidentales, siempre están pensando en la guerra de movimientos. Todo tiene que ser blindados, apoyando con helicópteros, aviación, todo un sistema. O sea, todo se resuelve en semanas, nada de años, en semanas, porque es guerra de movimientos. Les ha quedado eso de la Blitzkrieg. Pero el problema es que la Blitzkrieg perdió. La Blitzkrieg perdió, la guerra relámpago perdió frente a la guerra de desgaste que impusieron los soviéticos barra los rusos. Entonces, pero bueno, Occidente sigue así, y con la costumbre de menospreciar a sus rivales. Los menosprecian, pero vamos, antes se podía esgrimir, no, es que la teoría dice esto y en teoría se puede ganar uno y otro bando podría decir que sus teorías son las mejores. Pero aquí en el frente ucraniano las teorías se están llevando a la práctica y que resulta, por ejemplo acá en el sector de Zaporilla, que como dijo el mismo Zaluzny, como dicen los manuales de la OTAN, ellos debían avanzar 30 kilómetros por día. Pero ¿qué pasó? No funcionó. Entonces los manuales de la OTAN no funcionaron. Y más bien los manuales soviéticos, rusos soviéticos, porque este sistema defensivo, estas zonas fortificadas son al estilo soviético, más bien esto sí funcionó. Es decir, los manuales soviéticos resultaron ser eficaces, en este caso concreto de Zaporilla, y los manuales OTAN resultaron de no siendo eficaces. El resultado es este. Porque estas defensas se parecen mucho a lo de Kursk. Es un sistema defensivo al estilo soviético. Los rusos ni siquiera innovaron mucho. Copiaron y pegaron, nada más. Posiblemente porque sabían que, bueno, según ellos, ¿no? Sabían que les iba a funcionar y resultó que sí funcionó. Y ahora los miembros de la OTAN pues armaron, equiparon, entrenaron todo eso para que hicieran un avance al estilo OTAN. Pero es que en los primeros choques en estas zonas, en estas líneas avanzadas, en estas fortificaciones avanzadas que ni siquiera eran destinadas a detener el avance, simplemente a canalizar el avance enemigo, pues comenzaron a sufrir graves bajas, se desmoronó la guerra relámpago aquí de los ucranianos, ya no hubo tal guerra de movimientos. ¿Y qué pensaron? ¿Y qué hicieron? Pues ir a los famosos mordisquitos, que no quedaba de otra para seguir conservando fuerzas, porque debemos recordar, cuando comenzaron a solo chocar con estas líneas avanzadas, pues las bajas del material bélico, ya recuerdan los Leopard cómo eran destruidos, pues se preveía que si lanzaban más fuerzas iban a terminar completamente destruidos. Entonces, ¿qué hicieron? Abandonaron la idea de una guerra de movimientos y comenzaron los famosos mordisquitos. ¿Y qué es lo que pudieron lograr? Pues esto, la zona de Robotín. Entonces, una vez más, el material OTAN, que se basa también en doctrinas OTAN, el material OTAN se fabrica para adecuarse a la doctrina OTAN. Ucrania, asesorado, armado y financiado por la OTAN, se enfrenta a este pensamiento soviético en estas líneas, y resultó que pues, los manuales soviéticos terminaron siendo eficaces y los manuales OTAN, como dijo el mismo Zaluzny, pues no funcionaron. Entonces, el agotamiento de Ucrania es evidente y llegaría el colapso completo de Ucrania si es que las cosas empeoran en Israel, porque ya sabemos una vez más, lo que está pasando en Medio Oriente va a influenciar muchísimo en el desarrollo y el desenlace que está ocurriendo en Europa, en la zona de Ucrania. Así que lo de Gaza no está aislado de lo que pase en Ucrania.